Como todos sabemos, el rock como género en México empezó en los 60 con estos grupos que hacían covers. A mí me tocó ser parte de una generación a principios de los 80 que ya tratábamos de hacer rock en español, o sea, cantado o compuesto en español, y con un estilo que ya se salía de la generación anterior, que tocaba rock and roll, blues, rhythm and blues. Nosotros estábamos influenciados por otro tipo de música de los 80s. Escuchábamos MTV, escuchábamos New Wave y otro tipo de grupos. Yo tuve un grupo en el 81 que se llama Leviatán, luego un grupo en el 84 que se llamó Las Insólitas Imágenes de Aurora. Y estos grupos pues batallábamos mucho hasta para ensayar o para tocar, no había ningún lugar para tocar, pero sí teníamos el impulso, ¿no?, de hacer nuestras canciones y tocarlas como fuera, sin una expectativa clara de industria, de difusión, ni de nada. Casualmente vino el dichoso boom, ¿no?, de grupos importados de España y de Argentina que tenían una difusión, un éxito comercial en sus países, y en el momento en que la industria captó una serie de grupos para hacer negocio con ellos, ¿no?, como Maldita Vecindad, Neón, Caifanes, luego Café Tacuba, Fobia, etc., pues esta generación sí le tocó ser parteaguas en ese sentido, ¿no? En el sentido de difusión masiva, de negocio y de una penetración masiva, ¿no?, en el gusto de la gente. Canciones que se volvieron parte del cancionero, ¿no?, incluso. En ese sentido, pues bueno, es mucha responsabilidad, ¿no?, que uno sea así como el que logró esto, pero circunstancialmente, por un momento histórico, de industria, de necesidad de la gente de escuchar otro tipo de música, etcétera. Pues se juntaron muchas cosas y, por ejemplo, a Caifanes sí le tocó, y muchas veces se dijo en entrevistas, ser punta de lanza en muchos aspectos, ser el primer grupo que vendiera tal cantidad de copias, ser el primer grupo que grabara fuera del país, con ciertas calidades, ¿no?, de producción, el primer grupo que tocara en un lugar como el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes, con una convocatoria ya masiva, el estar en medios de comunicación ya importantes, ¿no?, en Televisa, etcétera, medios que habían sido vetados, no vetados, simplemente ignorados, ¿no?, para los que hacíamos rock en español. De hecho, en casi todas las entrevistas nos preguntaban: ¿y a poco ustedes saben tocar sus instrumentos? ¿Y a poco ustedes componen sus canciones? Entonces hubo mucha tarea que hacer para convencer a los medios, a la industria, al público de que teníamos propuesta original, de que sabíamos hacer las cosas, y ser parteaguas y ser punta de lanza pues involucró todo eso, ¿no?, también. O sea, definir la presencia de un género dentro de un país e incluso fuera del país, ¿no?, en muchas ocasiones. El movimiento de rock en tu idioma fue definido por la disquera, en particular BMG en ese momento, tomando una serie de grupos que estaban empezando a tener éxito en ese momento: Caifanes, Maldita Vecindad, Neón, Los Amantes de Lola. Eran grupos de esa disquera y pues nos juntaron en algunos festivales y dijeron: pues este es el rock en tu idioma, ¿no? Fue así como una treta publicitaria, ¿no?, así de, bueno, empaquetarlo. Había otros grupos que hacían rock en tu idioma, pero estaban en otras disqueras, ¿no? Entonces, pues eso fue el truco publicitario. Las ideas creativas, en mi caso, pues ya las tenía desde antes en los grupos que mencioné.
Y el formar parte de esa industria naciente, en donde de repente de la nada uno pudiera estar en un estudio de grabación grabando discos de calidad, pues influyó en la exigencia de tener el nivel, porque éramos no necesariamente amateurs, porque pues sí teníamos el oficio por lo menos de ser creativos y de hacer lo que queríamos hacer nuestra música, pero no el entrenamiento, ¿no? De estar en estudios, de tocar profesionalmente en escenarios con toda la producción. Entonces más bien eso fue como un empuje a volverte profesional. Creo que eso fue importante, aunque para mí, en mi caso particular, el volverme profesional vino antes, porque yo fui músico de un cantante pop rock que se llama Laureano Brizuela, justo antes de entrar a Caifanes, y a mí la exigencia de ser un músico profesional me vino en el año 87, cuando empecé a viajar todas las semanas, despertarme a las 5 de la mañana, estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana para tomar un avión, llegar al hotel, hacer prueba de sonido, tocar, dormir unas horas, volver a tomar un avión a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, ese entrenamiento de músico profesional lo viví en el año 87, 88, antes del boom, ¿no? Fue algo que yo quise vivir para prepararme como músico profesional. Empecé a entrar a estudios de grabación como músico de sesión. O sea, en lo personal tuve un poco de ese entrenamiento. Los músicos de rock en los 80s éramos un poco malhechotes, o sea, no sabíamos lo que era una producción en un escenario, no teníamos monitores, no había ingenieros preparados para grabar rock. De hecho, cuando grabamos algunos demos de Caifanes, mi amplificador Marshall pues estaba fuerte y la guitarra iba a sonar distorsionada, y el ingeniero me dijo, oye, ¿podrías limpiar un poco el sonido? Y yo le dije, tú no entiendes, esto es rock, ¿no? Y ese sonido, ese ruido que tú escuchas es parte del sonido de la guitarra, no hay manera de que lo quite. Y él estaba así como molesto, ¿no? Por esto, porque estaba acostumbrado a grabar al guitarrista de Juan Gabriel, de José José, de Yuri, ¿no? Entonces, pues hubo así como pues, que incluso entrenar a los técnicos, a los que nos ayudaban a armar el equipo, o sea, a armar toda una generación de gentes que participaron de la naciente industria del rock en México. Bueno, esto que lo llaman así, por llamarlo de alguna manera tributo a Pink Floyd, no es lo que yo hago, ¿no? Los tributos a las bandas son representaciones casi literales o covers, ¿no? De bandas que ya no existen, ya sea los Beatles o Queen o Led Zeppelin, pues con el afán de que alguien en un lejano país pueda escuchar a esa banda que les gusta en vivo lo más cercano posible al original. Esos son los tributos. Lo que yo hago con Pink Floyd no es para nada un tributo. De hecho, yo no me sé los solos de David Gilmour, por ejemplo, que es uno de los guitarristas que más consumí en la secundaria preparatoria, porque me gustaba mucho su estilo, y sin embargo no me sé sus solos. Lo que yo hago con Pink Floyd es una versión, una interpretación personal, sin alejarme al extremo de que la canción quede irreconocible, pero no tocándola de una manera literal, porque me da curiosidad poder hacer cambios en la introducción, en el final, en una parte intermedia, cambiar acordes, improvisar en los solos, ¿no? El mismísimo David Gilmour, cuando se sube a tocar con Pink Floyd, toca los solos que él grabó en los discos, los toca casi iguales, y yo los improviso. Pink Floyd en sus inicios era una banda psicodélica que se subían al escenario a improvisar, y en ocasiones improvisaban todos al mismo tiempo, como hacen los músicos de jazz, los de free jazz, ¿no? que de repente llegan a una parte y se alocan todos, y el baterista empieza a hacer ritmos y el saxofón lo sigue, y no saben a dónde van a acabar, y de repente cuentan hasta 4 y vuelven a empezar, ¿no? Eso hacían los grupos de rock en aquel entonces, y eso se ha perdido. Y yo con la banda que tengo para tocar a Pink Floyd, improvisamos en el saxofón, en la flauta, en los teclados, en el bajo, en la guitarra, cada quien, y además hacemos improvisación grupal, ¿no? Entonces yo no para nada le llamaría un tributo.
Por el momento, por no saber cómo llamarle, le llamo Alejandro Markovich interpretando a Pink Floyd. Y pues la gente que ha ido a los conciertos se queda, yo creo que, sorprendida de que, bueno, hay una manera personal de hacerlo. Los que son demasiado ortodoxos por ahí opinan, así no son las canciones, pero pues esa es la idea, ¿no? Y los que conocen a Pink Floyd y escuchan las variaciones dicen, pues mira, había opciones, se podía cambiar este acorde por este otro, se podía cambiar la melodía así, y pues está bien, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Bueno, mi inquietud acerca de la docencia en México viene prácticamente del año 80, digo, no, 80 no, 90, tantas décadas que han pasado. Por ahí del año 90, ¿no? Me imaginé, no había, digo, yo sí fui a escuelas de la UNAM, de Bellas Artes, ¿no? A estudiar música clásica, así, pero no existía una escuela como esta, como Fermata, o YouTube, ¿no? Medios que te ponen todo servido, ¿no? Del género que tú quieras. Y pues tenía la inquietud de que hubiera un poco alguna oferta de algo, y pues, pasaron los años. Finalmente, por el año 2000, empecé tentativamente con un taller para guitarristas, y de ahí en adelante han pasado pues, casi 15 años, en donde he explorado diferentes formatos, ¿no? Talleres, charlas, masterclasses, clínicas, como se quiera llamar, talleres de guitarra, de armonía, de improvisación, ¿no? Cosas que voy diseñando sobre la marcha, y también con la participación de los alumnos en cuanto a las inquietudes que tengan. Siento que hay muchas lagunas, muchos huecos que se podrían llenar con la experiencia de alguien que tiene la formación teórica y la experiencia de más de 30 años de carrera, como compositor, arreglista, improvisador, integrante de grupos, músico de estudios, y muchas características que comprenden, más el estudio, en mi caso, de jazz, blues, rock, música clásica, ¿no? Creo que tengo mucho para aportar desde mi punto de vista de cómo yo estudié teóricamente y también como autodidacta, para compartirlo con los chavos y despertarles también la curiosidad acerca del estudio, o de ciertas formas de abordar el estudio que les puedan ser útiles. Y lo hago con muchas ganas, ¿no? Quizás me ayuda un poco la imagen que tenía yo de mi padre, que era profesional, arquitecto, pero que también tenía una pasión por la enseñanza y formó a muchas generaciones de arquitectos. A mí me da curiosidad, ¿no? Como músico activo, también tener un cierto tiempo dedicado a la docencia, e influir positivamente a los creativos, a los ejecutantes, compositores, como sea. Siempre en los salones de clase hay gente inteligente, interesante, hacen preguntas interesantes, y bueno, esa dinámica también a mí me influye, ¿no? Y me enseña cosas. Bueno, pues nunca está de más decir que estudien, ¿no? No solamente que calienten el asiento, ¿no? O sea, en el sentido más amplio, estudiar no solamente es atender una clase y tomar nota y pasar un examen. Creo que los grandes creativos en el arte han sido gente con una inquietud autodidacta muy fuerte. Tú puedes ir a una escuela de arte y que te enseñen la técnica de los grandes pintores y cómo pintar acuarela, óleo, lo que quieras, pero tienes que tener un espíritu de investigador, ¿no? Tienes que salir a la calle y ver la naturaleza, y ir a exposiciones, y leer libros, y escuchar música, y viajar, ¿no? Hay muchas cosas que tienes que hacer de tu propio impulso para forjarte. Entonces, ir a una escuela sistemáticamente y aprender lo que está en el plan de estudios es una parte mínima, ¿no? del asunto. Hay que tener ese espíritu de investigador y de creador, ¿no? Hay músicos que solamente quieren estudiar para ser un buen profesionista o ser un buen ejecutante, y eso también está muy bien, pero por lo menos en mis cursos, ¿no? Y muchas veces los he dado en escuelas, ¿no? Como aquí, me encuentro con alumnos que vienen de fuera, y también con alumnos
que son parte del plan, o sea, que es parte del alumnado, que ya tienen una información, una forma de estudiar la música, y en muchos casos no tengo nada que enseñarles en algunos sentidos, porque ya lo tienen. Pero siempre hay cosas que les puedo enseñar que no están en el plan de estudios, ¿no? Entonces yo espero que con eso se den cuenta de que hay más allá, ¿no? Más allá de lo que puede ofrecerte un plan de estudios. Eso sin desacreditar a ningún plan de estudios, ¿no? Pero creo que el músico completo tiene que ser un investigador, ¿no? Alguien muy inquieto. Complementando la pregunta anterior acerca de los alumnos que están en escuelas como la ULM o en otras, que sí tienen un plan de estudios, vuelvo a insistir en el espíritu, en la inquietud, ¿no? Y en el espíritu de investigación y de transformación, ¿no? No solamente estudiar puntualmente lo que otros hicieron y cómo lo hicieron, sino también tener la audacia, ¿no? De transformarlo. Y en el caso del rock en México, por supuesto, ha habido gente muy talentosa, creativos, que han formado grupos, que han tenido mucho éxito y todo, pero sí también existe una gran masa de grupos que no proponen suficientemente, que instrumentalmente no tienen toda la formación que se requiere para destacar, y yo lo atribuyo a que gran parte de los músicos que están en la escena musical, en grupos, no tienen suficiente formación teórica y práctica, y simplemente pues se anexan, forman un grupo, y con los elementos que tienen forman el grupo. Pero el rock mexicano todavía no ha podido competir o triunfar de la manera que han triunfado otros géneros en la música popular mexicana, ¿no? Hoy en día abundan más que nada los festivales, ¿no? Donde pues, se conjuntan muchos grupos y pues, ahí está el público cautivo. Pero grupos que tengan un éxito masivo en México son realmente pocos, ¿no? Los cuentas con una mano. Entonces creo que sí hace falta más preparación. Los grupos más trascendentes de la escena del rock inglés, por ejemplo, han sido formados por músicos verdaderamente muy capacitados, ¿no? Tanto en la parte teórica como práctica. Entonces, pues, mi propuesta, ¿no? Como educador es entusiasmar a los chavos a que profundicen en el estudio y se capaciten más en su técnica, en su conocimiento de géneros, en la manipulación de la armonía, de las escalas, y en acercarse a las influencias que muchos dicen tener de una manera de análisis, que creo que es lo que a veces falta. Entonces digo, no sé si eso le resuene necesariamente a la mayoría de los que puedan escuchar esto, pero ese es mi punto de vista, y lo he dicho a veces en entrevistas. Creo que al rock mexicano le faltan todavía más canciones que puedan ser de gusto popular y propuestas un poco más originales y más, pues sí, más originales, más contundentes, ¿no? Y no estar tanto a la sombra de las propuestas que vienen de Inglaterra, que es un poco lo que pasa cada vez que viene una oleada de estilos de otra parte del mundo, ya sea el grunge o el no sé qué, llega a México un poco tarde, la generación más joven la absorbe, tratan de ser como ellos años tarde, y cuando por fin medio dominan el estilo ya pasó de moda. O sea, creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Eso también me da un poco de tristeza, ¿no? Que se quiera hacer como no eres, ¿no? Por algo, no sé, un artista como Juan Gabriel, ¿no? Hubo tanto éxito en México pues porque le habló al pueblo de cierta manera, ¿no? Y cuando un grupo aquí en México quiere ser como no sé qué grupo inglés, pues está difícil que le pueda hablar al pueblo, entonces que luego no se quejen de que no tienen éxito, ¿no?